La optimización de recursos energéticos aplicada a una panadería. Resumen ejecutivo. Se analizaron diversas formas para generar ahorros energéticos, donde se obtuvieron ahorros mayores y menores. Los menores fueron ahorros en energía térmica por parte del horno GLP mediante la incorporación de lana mineral en su parte externa, además de cambiar la iluminación en tubos fluorescentes a luces LED focalizadas y la propuesta de adquisición de una amasadora eléctrica. Los ahorros mayores se obtuvieron mediante el reemplazo de un sistema GLP por un sistema fotovoltaico, mediante incentivos fiscales, venta de energía eléctrica sobrante en la red, venta de hornos GLP, entre otras medidas para permitir la adquisición del sistema. Aquí tenemos un sistema fotovoltaico, una imagen referencial. Para concluir el resumen, los resultados fueron óptimos, obteniendo un TIR de un 33%, un payback al inicio del tercer año y un BAN de 1.5 millones. Se concluye además que la rentabilidad podría aumentar debido a que el precio del GDP se espera que siga subiendo. Bueno, acá les voy a presentar el lugar. Es la panadería San Sebastián, ubicada en San Sebastián, comuna de Cartagena, en la quinta región. Es una empresa que se dedica a la fabricación de pan amasado y venta de otros productos. Aquí hay una imagen referencial sacada de Google Maps de dónde estaría la panadería San Sebastián. Bueno, las recetas son 3 kilos de harina, 3 cucharadas de sal, 3 cucharadas de levadura, agua tibia y manteca. El abastecimiento es la compra de los materiales. El almacenamiento, luego de la compra de los productos, se almacena en un orden específico. El pesaje de los materiales es en donde se dividen las cantidades de los materiales según receta. El mezclado es una vez separadas las cantidades, se procede a mezclar cada uno de ellos. En una mesa o recipiente se agrega cada uno de los ingredientes que se pueden decir secos. Una vez mezclado se le añade agua hasta que se comience a adherir en las manos o en la superficie. Luego se le añade manteca con mucho cuidado y amasar por unos 5 minutos aproximados. El 5. La separación de la masa. Se separa la masa en forma de bollos para luego aplastarlo y darle forma como pan. El 6, aquí también es parte de aplastar los bollos para luego dejarlo reposar en un lugar tibio de la cocina. Así se puede fermentar la masa. El 7, el precocido, en donde se deja el horno. Consiste en dejar el pan sin cocer en el horno industrial. Se puede realizar agujeros con tenedor en cada pan para marcarlos y se deja la puerta abierta mientras se calienta a 180 grados Celsius. El horneado consiste en cerrar el horno en donde se está precociendo y se deja que se hornee cerca de 20 minutos para finalmente realizar la distribución de este pan. Dentro de las propuestas de solución que nosotros estamos planteando, encontramos principalmente cuatro, donde la primera es incorporar lana mineral en partes exteriores del horno GLP, mientras se incorpora sistema fotovoltaico, ya como una medida de ahorrar dinero rápida, que consiste justamente forrar nomás el horno con este material, que no es de costo tan caro. Además, el horno adentro tiene un sensor que permite medir la temperatura, entonces en función de eso yo puedo ver si es que me estoy excediendo o no de temperatura al agregar aislación térmica. Luego nosotros estamos proponiendo reemplazo de tubo fluorescente por ampolletas LED focalizadas y incorporación de máquina amasadora eléctrica, la que ustedes ven aquí en esta esquina inferior. Luego incorporación de horno eléctrico, que está aquí en la esquina superior derecha. Además de un sistema fotovoltaico que consiste en tres cosas: en una batería, en un inversor eléctrico y en un panel fotovoltaico. Ustedes pueden ver los precios, que son de 230.000 pesos el horno eléctrico y 3.899.000 pesos
el sistema fotovoltaico propuesto. Ahora, evidentemente que también hay incentivos fiscales que aminoran esta cantidad de dinero. Respecto al análisis técnico energético, nosotros, primeramente, aquí como ustedes pueden ver, en el precio del balón fueron 10.000 pesos. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos cálculos que el poder calorífico inferior del GLP es ese valor. La panadería funciona una sola vez a la semana, por lo tanto tenemos 2 horas a la semana, y con eso después nosotros hicimos un presupuesto mensual en cuánta energía nosotros consumíamos al mes, y con eso sacamos el costo. Ya este costo lo ingresamos en este flujo de caja, que consiste en un ahorro en combustible, que se vio como una cantidad positiva, ¿cierto? Después la energía que nos sobraba del sistema fotovoltaico, nosotros empezamos a decir, bueno, si nos sobra energía, entonces la vendemos a la red, que no es un precio no menor, 30.000 pesos al mes, o sea, al año. Luego los ingresos por venta, que eran 128.000 pesos, y después de eso se anualizaron. Em, Luego lo más relevante de todo esto es que no se pidieron préstamos. Al inicio del tercer año se obtuvo un payback, ¿cierto? Porque aquí la economía empezó a ser positiva. El BAN fue el que ustedes pueden ver acá. El TIR también fue positivo. El BAN y el TIR fueron positivos, por lo tanto el productor es factible y se tomó una tasa de descuento para el cálculo del BAN de 3%. Partimos con la parte del cálculo y selección de los elementos fotovoltaicos. Para esto se utilizó una solución fotovoltaica que es una inversión de un sistema en un panel, las baterías correspondientes y un inversor para así generar la energía suficiente de utilizarse en un nuevo horno eléctrico para poder cambiar el sistema GLP que está actualmente. Considerando el consumo del horno eléctrico aproximadamente de 8 kilowatts hora a la semana, que se ocupa 2 horas a la semana. La selección se necesitan cargar baterías. Vamos a utilizar solamente unas baterías que lleguen por lo menos lo más cerca posible de los 8 kilowatts hora necesarios para el horno. Por lo tanto, se seleccionaron dos módulos de batería de 4,8 kilowatts hora, dándonos un total de 9,6. Para así, durante 6 días, acumular toda esa energía, y el séptimo día, que es uno de los días de fin de semana, se va a utilizar. Por lo tanto, el consumo, o sea, la cantidad de energía ingresada por día que se necesita es aproximadamente 1,6 kilowatts, que eso está dentro de toda la parte de cálculos dentro del Excel que se va a adjuntar. Se procede a seleccionar la batería, como había contado, y se calcula según el índice de la radiación de la zona utilizado por la página del Ministerio de Energías. La radiación en kilowatt metros cuadrados por día, la cantidad de paneles necesarios, teniendo también en consideración la potencia propia del panel y el coeficiente de trabajo del panel según el fabricante. Eh, como dato, se ocupó el mes con menor radiación para poder cumplir la cuota durante todo el año, que en este caso son 3,69 kilowatt hora metro cuadrado al día, que se puede generar en base a la radiación. Eso es utilizado en el cálculo para sacar más o menos cuántos paneles vamos a necesitar. En este caso son 0,88, se redondea obviamente a 1. Estamos calculando sobre un solo panel. Y esto se ocupa de la siguiente manera. Nosotros necesitábamos el 1,6 kilowatts por día. Esto lo multiplico por 1000 para dejarlo todo en la potencia watts. Esto se divide en la multiplicación del factor que sacamos directamente desde del explorador solar por parte del Ministerio de Energías, el mínimo, que era el 3,69, el coeficiente de trabajo que tiene nuestro panel solar, que según nuestro proveedor, el fabricante, disculpe, es el 98% al inicio, y la potencia nominal del panel solar, que seleccionamos uno de 500 watts debido a la poca diferencia de precio con uno de 400. Siguiendo con la presentación, entonces tenemos la información requerida. Lo más interesante acá es
ver el 98% del coeficiente de trabajo y los rangos donde trabaja nuestro panel solar, que son los 48 voltios de entrada hacia el inversor. En cuanto a la rentabilidad, como parte de las conclusiones, podemos ver que la implementación del sistema fotovoltaico es una buena alternativa debido a que a partir ya desde el segundo año se comienza a ver tanto el BAN como el TIR de manera positiva y empieza a haber una rentabilidad y un flujo de caja positivo a través ya después de 2 años de inversión, sin considerar también que estamos reduciendo nuestra huella de carbono como empresa, estamos haciendo un cambio de un horno GLP a eléctrico y el suministro del horno en sí no es de una red donde se quemen más combustibles, sino que es una red totalmente verde y dejando también así la posibilidad abierta a generar un mayor suministro diario para poder incluir otros elementos dentro de la empresa. En los anexos tenemos tanto la linkografía usada para los cálculos y las cotizaciones respectivas de los elementos del sistema fotovoltaico, un informe, en el informe la descripción de una de las máquinas utilizadas en la red, que es una amasadora, y también se adjuntan los costos de la red eléctrica y gas de la empresa antes de la implementación de este sistema. Con esto.